Bueno, y vamos a hablar de la mamografía y vamos a decirlo así, mamografía sí, pero ¿a qué edad debe iniciar? ¿Cuáles son los pros y los contras de estas pruebas? ¿Y en qué momento de mi vida tengo que iniciarlo? Esa es la pregunta principal y tenemos hoy a la cenóloga, la doctora Maricela Aguilar. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Iniciamos con esto, doctora, porque hay algunos médicos que dicen a los 45, a los 50 años inicio, ¿a qué edad debo iniciar? En realidad debemos iniciar la mamografía a los 40. Sin embargo, va a depender de si tenemos factores de riesgo o no tenemos factores de riesgo. Si nos encontramos con factores de riesgo, como por ejemplo, si tenemos antecedentes familiares, sobre todo tía, abuela, madre, hermana, lo ideal sería a partir de los 35. Ahora, esto siempre no viene solo. La mamografía, para que tenga un buen resultado, tenemos que unirle el ultrasonido y un buen examen físico. Sin eso no tendríamos sentido, porque la mamografía solita nos puede dar de entre el 40 al 60% de diagnóstico. Sin embargo, cuando tenemos una mamografía, un examen clínico y un ultrasonido, estos tres exámenes juntos nos dan un 98% de confiabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuesta mucho equivocarnos. La mamografía per se, solita, no tiene suficiente significado clínico para que nosotros podamos estar tranquilas. Eso lo digo porque muchas veces vamos, nos hacemos solo la mamografía, nadie nos dice nada, lo leemos y nos vamos muy felices para la casa. Pero tenemos que saber que no es solo eso lo que nos hace la diferencia es hacer un diagnóstico temprano o no. ¿Por qué? Porque hay lesiones y si todos leemos en las mamografías, en los reportes, abajo dice del 10% de los casos no se puede diagnosticar un cáncer por mamografía. O sea que es importante hacerse los demás exámenes para poder hacer... es un combo entonces, doctora. Es un combo, correcto. Es un combo y también hacernos el autoexamen a partir de los 20 años obligatoriamente todos los meses. O sea, no es una sola cosa lo que tenemos que hacer para disminuir la posibilidad de muerte por cáncer de mama, sino hay que hacer muchas cosas más también bueno, lo más importante, quitarnos el miedo a tener algo y por eso no me hago el examen también, ¿verdad? Sí, como si eso nos fuera a salvar, todo lo contrario. Ahora, doctora, a partir de los 40, ¿con qué frecuencia debo hacerme esta práctica? No solo de mamografía, sino todo lo que usted nos está diciendo. Generalmente es anual. Digo generalmente porque en algunos casos puede ser que uno haga cada 2 años, que anteriormente se hablaba de cada 2 años, pero no, se ha visto que lo ideal es anualmente. Ahora, existen algunas mujeres que tienen mamas muy densas, que a veces la mamografía no es el mejor método diagnóstico, ¿verdad? Entonces optamos por otro tipo de exámenes. Se ha hablado mucho con respecto o alrededor de lo que el riesgo de hacerme una mamografía. Mucha gente dice, no, yo no me la voy a hacer anualmente porque desde los 40 anualmente hasta los 80 años, entonces después, ¿qué me va a pasar? Tenemos que saber que la mamografía irradia muy poquito, porque todos hablan alrededor de que la irradiación y que me va a dar un cáncer y que me, ¿verdad? Con los mamógrafos antiguos, que eran los no digitales, con estos mamógrafos, la posibilidad de que tuviéramos un cáncer que estuviera relacionado con la radiación que produce una mamografía, tendríamos que habernos hecho mamografías cada 6 meses, hasta de los 40 a los 75 años y el porcentaje de riesgo es más o menos 7 mujeres de 13 millones. O sea, prácticamente podemos decir que es imposible tener eso. Eso es con los antiguos. Los actuales irradian la mitad de lo que irradiaban los antiguos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que son los digitales tenemos menos irradiación. Y además, mejor diagnóstico porque se ve mejor, las mamografías se ven, podemos mover y al tener digitalizada la imagen podemos hacer diferentes, darle vuelta a la imagen y hacer ciertas cosas que no lo podíamos hacer con las mamografías antiguas. Entonces también tenemos más posibilidades de diagnóstico de lesiones más pequeñas. Ahora, doctora, usted hablaba de un grupo, por ejemplo, las mujeres entre 35 y 39 años. Si yo no tengo antecedentes familiares, ¿quedo exenta de esta revisión hasta los 40 o sí podría llegar a hacer un examen de este tipo? En realidad la mamografía sí hay, en ese caso, si no tenemos nada, porque es importante, en realidad es que si no nos palpamos nada. Ah, ok.
Por eso es importante el autoexamen y por eso yo hablaba de un combo. Si nosotros no nos sentimos nada y vamos donde el ginecólogo y nos dice que todo está muy bien, podemos estar tranquilas hasta los 40 años. Ahora, si tenemos familiaridad a partir de los 35, siempre y cuando no nos sintamos nada. Ahora, si yo tengo 20 años y me siento una bolita, el primer estudio diagnóstico no va a ser una mamografía, va a ser un ultrasonido. Pero si ese ultrasonido nos demuestra que hay algo que probablemente podría ser sospechoso, en ese caso, en esa mujer, a pesar de que tenga 20 años, podría ser que le mandemos una mamografía también. Y otros exámenes diagnósticos como la resonancia magnética, que ahora se usa muchísimo. Ahora, doctora, siguiendo en este grupo de 30 años, si yo me siento una pelotita, algo que no tenía, ¿es la única señal o hay alguna otra tipo de señal que tengo que aprender a distinguir en mis senos? En realidad, por eso siempre nos tenemos que revisar, siempre después de la menstruación, aquellas que tengan menstruación y las que no tienen, que escojan un día, siempre el mismo, digamos los 20, los 15, los días que pagan la luz, el teléfono. Identificarlo ahí. Exactamente. Y tenemos que examinarnos bien porque hay que ver la piel, tenemos que ver la forma de las mamas, tenemos que ver el tamaño de las mamas, tenemos que ver el tamaño de nuestras areolas y nuestros pezones. Y también, sí, obviamente tenemos bolitas. Y no olvidarnos de lo que se estaba a veces hablando en algunas ocasiones, de lo que son las bolitas debajo de las axilas, ¿verdad? Eso, exactamente. Que sí hay que chequear también esta partecita de acá. Siempre debajo de las axilas y siempre en el cuello. Porque también... ¿Qué tan arriba en el cuello, doctora? No, aquí en esta zona. Ah, esto. Esto. Porque aquí, porque hay lesiones que dan metástasis en esta zona y se hace una bola primero aquí. ¿Es raro eso? Sí, es raro. Pero es la mejor forma de hacernos un diagnóstico para saber qué tenemos. Ahora, importante entonces, el análisis de la mama, o sea, analizarnos nosotros, conocer nuestra mama, porque no todas las mamas son iguales, entonces todas son diferentes y nosotros no le podemos decir a una amiga, mira, es que yo me siento una cosa que vos tenés lo mismo, no podés. No hay punto de comparación, doctora. Exactamente, pero las mujeres tendemos, ¿verdad? Y igual los pezones no son iguales, las areolas no son iguales, yo no le puedo decir, mira, tengo la areola más grande o más pequeña y por eso entonces probablemente estoy enferma. No, todas somos diferentes. Eso no quiere decir que el ser diferente sea una desventaja o ventaja, lo único que significa es que nos tenemos que conocer para saber cómo somos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Yo nunca he sido así y de repente la areola se me empieza a escarapelar o se me empieza a hacer más grande o se me empieza a hacer pelotas en la areola que yo no tenía y nunca he tenido, eso tengo que ir a ver qué es lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque muchas cosas en la piel de la mama no salen en la mamografía y por eso es importante irnos a revisar y por eso es importante el combo, porque la mamografía no va a haber una lesión de piel a menos de que sea algo monstruoso, ¿verdad? Pero si no, no la va a ver. Entonces nos van a decir, no tiene mamografía normal, pero resulta que tiene una lesión en el pezón que se llama enfermedad de Payet, que nunca la vio la mamografía. Porque no va a salir en ese examen. Exactamente. ¿En qué examen sí saldría una enfermedad como clínico, este tipo? Por tiene ejemplo, que verte el doctor, entonces. Exactamente. Pues por eso es importante el triple combo. Mamografía, ultrasonido. Reforcémoslo, doctora. Exactamente, mamografía, ultrasonido y examen clínico por el médico especialista. Ya sea el ginecólogo, puede ser el senólogo, puede ser el cirujano oncólogo. Lo importante es que sea alguien que esté acostumbrado a ver este tipo de lesiones. Porque muchas veces también podemos hablar de que son enfermedades inflamatorias o enfermedades sencillamente alérgicas que producen esos cambios en el pezón o en la piel, pero es importante que lo vea alguien que es acostumbrado a ver eso. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Entonces, hacernos ese triple combo. Es muy importante, sí. Excelente, muy amable, doctora. Muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa.